El día de hoy, hermanos, me gustaría platicar de las cosas de nuestro Dios, ya que eh, el mundo tiene un sinfín de creencias y un sinfín de mitologías, ¿sí? Y dentro de las Sagradas Escrituras, hermanos, podemos darnos cuenta que la palabra muerte tiene muchos significados en la palabra de nuestro Dios. Y significa mucho para cada uno de nosotros de acuerdo a la etapa como cristianos estemos viviendo. Sí, entonces el título de mi tema es La muerte y las interpretaciones y sus interpretaciones en la Biblia. Sí, porque no nada más vamos a ver un concepto, vamos a darnos cuenta que nosotros podemos ver a través de las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Diferentes conceptos de esto. Ahora sí, sí, espero que todos ya estén viendo lo que yo estoy viendo y pues, como les decía, la muerte. Realmente nosotros como pueblo de Dios, ¿cómo conceptualizamos esto? ¿Verdad? Por ejemplo, nuestros antepasados como mexicanos, pues tenían un sinfín de creencias con relación a eso y está tan arraigada a este tipo de cosas que hasta hicieron una película, ¿no? La famosa Coco, que nos dice, según que existen dos mundos, el mundo de los vivos, el mundo de los muertos, y que de ahí en ciertas fechas se combinan todos y bueno, esa es la idea. Los egipcios pues también tenían una conceptualización con relación a esto, ¿verdad? Tales que a sus faraones o a los líderes de aquel entonces pues los sepultaban en esas pirámides con riqueza y un sinfín de cosas. Los griegos tenían la creencia, ¿verdad?, de que cuando ellos morían tenían que pasar un lago. Por eso a todos esos seres que morían los mandaban con dos monedas, ¿sí? Supuestamente que para el que les iba a ayudar a cruzar ese lago, pues pudieran pagarle. Yo no entiendo qué se compra en el reino de los muertos, pero bueno, era su creencia, ¿verdad? Yo no sé qué se puede comprar por allá, pero bueno, esa es su creencia. Las Sagradas Escrituras, hermanos, con relación a esto, pues vemos que una de las interpretaciones que nosotros podemos ver con relación a la muerte es el fin de la ley de la vida. Ven, que en la ley de la vida existe como seres humanos, pues nacer, crecer, reproducir y morir. Entonces la muerte, hermanos, es parte de un proceso de vida, ¿sí? Entonces podemos entender que esa muerte es el término de algo, ¿sí? El término de vida. Entonces podemos darnos cuenta que la palabra muerte, la primera parte es una muerte física o natural, ¿verdad? Esta muerte, bueno, pues significa la cesación definitiva de la vida. Y a esta parte específica nosotros la podemos ver en el libro de Job. Vamos para allá. El libro del siervo Job en el capítulo 14. 14. Dice el verso 1 en adelante, ¿sí? Dice la palabra de Dios aquí. El hombre nacido de mujer, corto de días y harto de sinsabores. Ese hombre, ¿verdad?, que es nacido de mujer, esa materia que nosotros podemos ver cuando conocemos a alguien, ¿verdad? Esta materia, este tabernáculo del cual nos hablaban, dice que es corto de días y harto de sinsabores. Cuando este elemento y esta vida llega a su fin, pues entonces nosotros podemos darnos cuenta, mis hermanos, que específicamente en las Sagradas Escrituras habla de esta muerte y de esta interpretación de la muerte. Es el fin de los días de todo ser vivo. ¿Sí? ¿Cuánto puede durar este lapso de vida? Solamente Dios lo sabe, ¿verdad? Porque en su mano están nuestros días y Él decide cuándo es que nos llama a cuentas con Él. Pero el final de nuestra peregrinación, por decirlo así, pues simple y sencillamente termina con una muerte física. En algún momento, ¿verdad? Me preguntaban, gente que pues obviamente no es de la iglesia, oye, ¿cuál sería tu epitafio o cuál te gustaría que fuera tu epitafio? Y me decían, y me quedé así pensando, ¿cómo que mi epitafio? ¿Verdad?
eso que supuestamente algunos escriben, ¿verdad? En la tumba de otros. ¿Qué va a decir? Híjole, pues aparte de que como religiosos, como hijos de Dios, no lo acostumbramos, pero yo diría, si llegase a decir algo, pondría, lo mejor está por venir, porque realmente nosotros estamos dando a fin a un término, pero empieza otra etapa, ¿verdad? Una etapa en la cual pues nosotros nos vamos a dar cuenta un poquito más adelante. Todos vamos a bajar al polvo de la tierra, definitivamente sí, porque es la ley de la vida. Es algo que nosotros lo vamos a hacer. La Biblia lo menciona como algo natural, definitivamente, como algo natural. Salomón marcaba, porque para todo hay tiempo y todo tiene su sazón. Así como hay tiempo para vivir, también hay tiempo para morir. Y todo esto, hermanos, bueno, está encerrado precisamente a la naturaleza humana que nosotros tenemos. Si no llegase en nosotros esta parte de nuestra existencia, por decirlo así, no seríamos humanos. Seríamos cualquier otra cosa, pero no humanos. Entonces, como naturaleza, nosotros nos damos cuenta que las Sagradas Escrituras nos hablan que este hombre, nacido de mujer, es corto de días y harto de sinsabores. Bueno, si le podremos llamar vida es a tener unos sinsabores constantes, dolores, ahorita simple y sencillamente, ¿verdad? A todos mis hermanos que están pasando por este proceso, a mí me tocó ser de los primeros en que fui contagiado con este virus. Ya en la fiesta de la Pascua, si Dios quiere, cumpliré un año de haber estado contagiado. Entonces, pues vemos todo esto como dolor. Hoy lo recuerdo como una experiencia que definitivamente me trajo una grande enseñanza de parte de nuestro Dios, pero también de entender y de humanizarme con los hermanos que están atravesando por esta situación. Entonces, es algo que pues es parte de nuestra existencia. Entonces nosotros vemos que las Sagradas Escrituras muestran esta parte como una muerte física o natural. Otra de ellas, mis hermanos, otra parte de otro concepto de lo que es la muerte, lo podemos ver cuando nos hablan de una muerte espiritual, ¿sí? O estamos muertos en pecado. Vean que este concepto es algo muy, muy diferente a lo que acabamos de ver hace unos momentos. De pasar a una muerte natural, también las Sagradas Escrituras nos enseñan que hay una muerte espiritual o que hay elementos que están muertos en pecados, y esto es cuando uno no conoce el Evangelio, está muerto en pecados o se aleja del Evangelio. Y dice el apóstol Pablo a los colosenses, hermanos, dice el apóstol Pablo a los colosenses en el capítulo 2, algo muy, muy importante que nosotros pues tenemos que tener en mente, ¿verdad? Colosenses capítulo 2, verso 13. Dice así la palabra de nuestro Dios. Y a vosotros, estando muertos en pecados, ¿sí? Entonces, nos dice, y en la incircuncisión de vuestra carne os vivificó juntamente con él, perdonándoos todos nuestros pecados. Entonces, en esta porción de las Sagradas Escrituras, hermanos, nos estamos dando cuenta que otro concepto de lo que es la muerte en las Sagradas Escrituras nos habla de una muerte espiritual o una muerte que está de alguna manera ligada al pecado. ¿Por qué? Porque todos esos elementos que todavía no han conocido, ¿verdad? La palabra de nuestro Dios, bueno, pues simple y sencillamente consideramos que son o que están en pecado los que no conocen. Cuando conocemos a Cristo Jesús, Él dice que nos revivió. Yo diría, ¿qué necesita o qué se necesita para revivir algo o para revivir a alguien? Pues primero que todo, que esté muerto, si no, no lo voy a poder revivir. Entonces, cuando Cristo Jesús muere por nosotros y Él nos da precisamente esta bendita palabra, Él nos revive. ¿Por qué? Pues porque estamos muertos, estamos en ese pecado, estamos bajo la condición de este mundo. Y yo diría entonces, si nosotros
que fuimos o estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, conocemos el evangelio de nuestro Dios, Él nos da la vida y se alejan de la iglesia, ¿qué pasa con ellos? Vean que se vuelven a morir. Y no necesariamente, hermanos, no necesariamente una muerte física. Y tenemos allá aquel ejemplo, ¿verdad? Que está en el libro del Génesis, en el capítulo 3, que lo voy a mencionar nada más, sé que ustedes lo conocen. Cuando en esa parte de las escrituras hay esa plática entre Eva y la serpiente, donde Dios les da una orden. ¿Se acuerdan que dice, tú no vas a comer, de todos los árboles del huerto, puedes comer, pero no vas a poder comer de esos que están ahí en el centro? Esos no los vas a tocar, porque el día que tú los tocas o comes de ellos, te vas a morir. ¿Y qué tal viene la serpiente, verdad? Oye, Eva, no es cierto, no te vas a morir. Es más, vas a tener una ganancia. Y Dios sabe que el día que comes de ellos, vas a ser como dioses, conociendo el bien y el mal. No vas a morir. Y cuando vemos esta parte de las escrituras, efectivamente, la serpiente con astucia maneja la muerte o el concepto de muerte como el que el fin de nuestros días terminen, y efectivamente a esa muerte, pues simple y sencillamente, en ese momento no estaba, porque una vez que Eva come, porque sí comió del fruto, ¿verdad? Sí comió de ese fruto, come y todavía le da a su esposo, ¿verdad? Todavía le da a su esposo. Y cuando viene nuestro Dios a querer ver qué pasó, oye Adán, pues mira en qué situación estás. Adán se quiere librar de toda culpa. La mujer me dijo, a ella reclámale. Esa mujer que tú me diste me dio de comer. Y cuando va con la mujer, Eva, ¿qué pasó? Mira, la serpiente, la serpiente vino y me engañó. Soy el sexo débil, ¿verdad? Pues me engañó. Pero ahí nosotros nos damos cuenta, hermanos, que aunque pasaron este tipo de cosas, definitivamente, una vez que Eva comete ese pecado, automáticamente empieza una muerte espiritual para con ella. ¿Por qué? Porque a partir de ese momento empiezan ellos a incurrir en pecado y empieza a manifestarse ese pecado. Vienen sus hijos y pues ya conocemos la historia de Caín y Abel. Ya conocemos después de sus progenitores cómo pues existía el pecado a tal manera de que Dios vio la necesidad de raer todo ese mundo antiguo con un diluvio. ¿Por qué? Porque todos esos seres que estaban en pecado y por ende, pues estaban muertos en vida. Por eso Cristo Jesús, cuando él hablaba, decía, mira, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y quizás los apóstoles no le entendían. ¿Cómo es posible eso? Pues sí, porque esos muertos que están en pecado, pues deja que entierren a sus muertos físicos, aquellos que han bajado al polvo de la tierra. Por eso decía, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y Cristo Jesús estaba utilizando efectivamente dos conceptos de lo que es la palabra, de lo que es la palabra muerte, ¿verdad? En este sentido. Entonces, vamos dándonos cuenta que en esta parte de las Sagradas Escrituras nosotros tenemos dos conceptos, ¿verdad? De lo que es la palabra muerte. Pero tenemos a otra muy importante, y yo creo que esa nadie quiere, quiere tenerla. Vamos, me explico. La muerte física o natural, nadie la puede detener, ¿verdad? La palabra de nuestro Dios dice que ni siquiera somos capaces de convertir el color de nuestro cabello en otro por sí mismo, mucho menos decidir pues la vida que a nosotros nosotros tenemos. Bueno, pues entonces si nosotros no podemos hacer eso, esta muerte espiritual, definitivamente sí podemos hacer algo para no reincidir en eso. Y es lo que nosotros hacemos en este momento, estudiar la palabra de nuestro Dios porque queremos ser libres de esa muerte, ¿verdad? Y estar en vida con Cristo Jesús. Pero dice el Apocalipsis, hermanos, algo muy importante. Y entonces vemos que existe la muerte eterna o la segunda muerte. Y este es un castigo que, pues por lo menos,
Yo en lo personal no quisiera padecer. Dice Apocalipsis 20, dice el verso 6. Dice así la palabra de nuestro Dios en Apocalipsis 20, 6. ¿Cuál es este tipo de muerte? Bueno, pues es el castigo final que tendrán todos los pecadores. Esa muerte segunda es el castigo final que tendrán todos los pecadores. Y dice Apocalipsis capítulo 20, verso 6. Dice así la palabra de nuestro Dios. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad en estos. Antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Entonces aquí nos está mostrando la palabra de nuestro Dios una segunda muerte. Es lógico. Si me habla de una segunda, es porque existe una primera muerte, ¿no? Si no, no podríamos tener como referencia una segunda o una tercera o, bueno, de ahí al infinito. Pero entonces, si hay una segunda muerte, es porque existe una primera. ¿Cuál es esa primera? Pues cuando bajamos al polvo de la tierra. Esa primera muerte es la que todos vamos a tener, pero la segunda está en nuestras manos, poder evitar esa segunda muerte. Si les preguntan, oye, ¿tú quisieras tener la segunda muerte? No. Y por eso me esmero día con día para que no sea castigado. Por eso me esmero todos los días para que pueda salir adelante, ser obediente a Dios, porque yo no quiero tener el mismo final que van a tener todos los injustos. Dice Apocalipsis capítulo 21, ¿verdad? Con relación a esto, pero ahora dice el verso 8. Dice así la palabra de nuestro Dios. Apocalipsis capítulo 21, verso 8, dice de la siguiente manera. Dice así, mas a los temerosos e incrédulos, a los abominables y homicidas, a los fornicarios y hechiceros, a los idólatras y a todos los mentirosos, su parte será en el agua ardiendo con fuego y azufre. Y ahí dice claramente que es la muerte segunda. Clarito aquí nos menciona esta porción de las Sagradas Escrituras. Entonces, ese castigo final que tendrán todos esos elementos son cuando llegues al lago de fuego, esa será la segunda muerte. Vean entonces, mis hermanos, que bajo los conceptos que nos marcan las Sagradas Escrituras, ya vemos tres interpretaciones de lo que es la muerte, pero ninguna de ellas es como lo mencionaban los griegos, ¿o sí? Ninguna de ellas es como lo mencionaban los egipcios. Ninguna de ellas es así. No hay inclusive pues algo de qué temer, ¿no? Porque muchos dicen, me caes tan mal que el día que me muera, te voy a venir a jalar la cobija, vas a ver, y no te voy a dejar en paz y te voy a estar... Las Sagradas Escrituras no mencionan este tipo de cosas. Dicen, tendré más miedo de los vivos que de los muertos, porque los muertos descansan. Y cuando están descansando, perdón por el ejemplo, nadie quiere hacer nada. ¿Sabes qué? Porque estoy descansando. Y ellos, la misma palabra de nuestro Dios nos dice que esos elementos que ahorita han muerto, están durmiendo y esperan esa señal cuando Cristo Jesús venga por segunda vez a la tierra para que puedan ser resucitados. ¿Sí? Por eso dice el capítulo 20, bienaventurados son los que tienen parte en la primera resurrección, porque la segunda muerte no los podrá tocar. Entonces es muy importante que nosotros, pues en estos días, ¿verdad? A pesar de las circunstancias, podamos poner todo de nuestro empeño para que logremos salir de ese pecado que a final de cuentas es muerte, dice la paga del pecado, es muerte, más la dádiva de Dios es vida en Cristo Jesús. Entonces, teniendo este tipo de cosas, nunca vamos a llegar a tener la segunda muerte. ¿Por qué? Porque salimos de esa muerte que es el pecado, salimos de esa muerte que es el mundo. Y gracias a otra expresión de lo que las Sagradas Escrituras nos mencionan como muerte. Una cosa es estar muertos en delitos y pecados y otra cosa es dar muerte al pecado. Entonces,
Otra de las porciones que nosotros podemos darnos cuenta aquí es cuando alguien muere o le damos muerte al pecado por medio del bautismo. Porque cuando nosotros dejamos una vida llena de costumbres del mundo, estamos alejándonos de esa situación muerta y le damos muerte gracias a Cristo Jesús por ese bautismo que cada uno de nosotros tenemos. Entonces, eso es muy importante. Dice Romanos en el capítulo 6, vamos para allá, mis hermanos. Carta del apóstol Pablo a los romanos, en el capítulo 6. Dice del verso 1 en adelante, dice el apóstol en esta porción de las Escrituras. Romanos 6:1 nos dice, pues, ¿qué diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia crezca? En otras palabras, ¿seguiremos pecando e insistiendo en tener amistad con este mundo para que la gracia crezca? Y entendemos por gracia como ese don inmerecido de parte de Dios por el cual nosotros pudimos ser salvos de esa condición de pecado en el cual estábamos. Y dice el verso 2, en ninguna manera, porque los que somos muertos al pecado, ¿sí? Y vean que aquí ya tenemos otro concepto de lo que es la muerte dentro de las Sagradas Escrituras. Porque los que somos muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Entonces quiere decir, hermanos, verso 3, quiero seguir leyendo y después comentamos. ¿O no sabéis que todos los que somos bautizados en Cristo Jesús, somos bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él a muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si fuimos plantados juntamente con él a la semejanza de su muerte, así también lo seremos a la de su resurrección. Y ahí es donde nosotros encontramos esa semejanza, hermanos, en el bautismo, ¿verdad? Porque muchas veces podrían decir, oye, ¿y cómo practicas el bautismo? ¿Cómo se practica el bautismo en tu iglesia? Lo practican con una jicarita, ¿verdad? Echándole agüita al bebé aquí arribita. No, ¿por qué? Porque aquí estamos leyendo y el apóstol Pablo nos enseña que tiene que ser sepultado y que yo sepa, hermanos, no sé ustedes, que yo sepa cuando se sepulta a alguien, se cubre totalmente con tierra e inclusive lo ponen a cierta profundidad donde pues el cuerpo esté seguro. ¿A qué me refiero con eso? A que cuando éste se descomponga, todas esas cosas que pues ya están descompuestas no vayan a cometer algún tipo de infección, pues en los vivos, ¿no? Entonces, cuando baja el polvo de la tierra, es sumergido totalmente en tierra. Cuando nosotros fuimos bautizados, por eso el ministro tiene el cuidado de sumergirnos totalmente en el agua, porque aquí claramente nos está diciendo que así como fuimos bautizados en su muerte, tiene que ser entonces cubierto totalmente todo nuestro cuerpo en agua. Y cuando el ministro nos ayuda a levantarnos, es símil de esa resurrección. Por eso el bautismo en la iglesia de Dios se efectúa de esa manera, ¿verdad? Donde todo el cuerpo pues tiene que ser sumergido en agua. Entonces nos damos cuenta, mis hermanos, que gracias a nuestro Señor Jesucristo, el cual puso todas estas cosas para que nosotros las aprendamos, ¿verdad? Y Él nos dio ejemplo. Y podemos ver este tipo de cosas cuando Él se acerca a Juan el Bautista y le dice, vengo a bautizarme. Y Juan le dice, ¿cómo crees? No, al contrario, yo tengo que ser bautizado de ti. Y Cristo Jesús le dijo, tienes que hacerlo porque así conviene,
¿Dónde iba esa conveniencia? El ejemplo que él tenía que dejar a todos nosotros, los que íbamos a creer en su nombre, y teníamos que también seguir sus pisadas. El apóstol Pablo siempre nos ha dicho, ser imitadores de mí, como yo lo soy, de Cristo Jesús. Y si Cristo Jesús fue bautizado sin tener falta, entonces nosotros tenemos que ser bautizados. Y esto, hermanos, que nosotros en algún momento practicamos, es el símil de darle muerte al pecado. Nosotros por eso, hermanos, la palabra de nuestro Dios nos enseña que este bautismo es símil de aquella circuncisión que fue hecha en el tiempo antiguo. Y precisamente en la fiesta de la Pascua, que estamos a días de poder celebrarla, nos enseña que todo natural debía de participar. ¿Quieres ser parte? Tienes que circuncidar. Según el libro del Éxodo, en el capítulo 2, dice que tenía que circuncidarse todo varón, ¿sí? Todo varón para que pudiera tener acceso a esta celebración. Dice Éxodo en el capítulo 12, para que nosotros podamos darnos cuenta de estas cosas. Dice en el verso 47, dice la palabra de nuestro Dios, Éxodo 12, verso 47. Dice así: toda la congregación de Israel le sacrificará. Ahora, verso 48. Mas si algún extranjero peregrinare contigo y quisiera hacer la Pascua a Jehová, séale circuncidado. Entonces, si un extranjero quería tener parte de esta Pascua del Señor, ¿qué tenía que hacer? Circuncidarse. Tenía que tener esa señal que Dios había hecho entre Abraham y él. Esa es la señal, la circuncisión. Entonces, hermanos, esa circuncisión que fue hecha en la carne en la antigüedad, ahora esa circuncisión en Cristo Jesús es la que nos hace libres del pecado, y es cuando damos muerte al pecado y pasamos de una condición de muerte a una condición de vida. Y esto, mis hermanos, es de suma importancia para cada uno de nosotros. Poder comprender estos cuatro aspectos de lo que es la muerte, para que si bien en algunos momentos habremos de sufrir, insisto, nadie está exento de eso, pero si está en nuestras manos, hermanos, evitar otra muerte, ¿cómo? Seguir en el pecado o llegar a esa muerte segunda, ahí ya está en nuestras manos de cada uno de nosotros. Darle muerte al pecado, ahí está también en nuestras manos poder hacer eso. Porque dice la carta del apóstol Pablo a los Corintios, en la primera carta que el apóstol escribe a ellos, en el capítulo 15, y vean cómo es tan importante estas cosas, hermanos, que lo podamos hacer y reafirmar entonces nuestra fe en nuestro Dios. Dice la carta a los Corintios en el capítulo 15, dice del verso 51 en adelante, dice así la palabra de nuestro Dios. Dice así: he aquí, os digo un misterio. Todos ciertamente no dormiremos, mas todos seremos transformados. Muy bien. En un momento, en un abrir de ojo a la final trompeta, porque será tocada la trompeta y los muertos serán levantados sin corrupción y nosotros seremos transformados. Porque es menester que esto corruptible sea vestido de incorrupción y esto mortal sea vestido de inmortalidad. Y cuando esto corruptible fuera vestido de incorrupción y esto mortal fuere vestido de inmortalidad, entonces efectuará la palabra que está escrita: sorbida es la muerte con victoria. ¿Por qué la muerte va a ser destruida? Dice el verso 55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte
es el pecado, y la potencia del pecado, la ley. Mas a Dios gracias, que nos da la victoria por el Señor nuestro Jesucristo. ¿La victoria de qué, hermano? De haber podido vencer en este mundo al pecado. Nosotros no vamos a poder hacerlo solos. Seremos, como todos nosotros sabemos, y a lo mejor tenemos un vecino, tenemos un compañero de trabajo, tenemos un conocido por ahí, que son muy buenas personas, muy educadas y etcétera. Tratan de vivir bien con la sociedad. Pero nosotros, hermanos, tenemos ese lineamiento de parte de nuestro Dios para que podamos cumplir esa bendita ley. Y cuando nosotros nos acercamos a cumplir esa ley, le estamos dando muerte a la muerte, muerte al pecado. Por eso cuando nosotros, dice la palabra de nuestro Dios, que cuando nosotros seamos transformados, dice que vamos a ser transformados sin corrupción. Y si en nosotros no va a haber corrupción, entonces podremos decirle, muerte, ¿dónde está tu efecto en mi persona? Porque gracias a Cristo Jesús, gracias a ese poder y gracias a ese esmero que se pudo haber puesto, hoy tú ya no me tocas. Esa segunda muerte ya no hace efecto en mí. ¿Por qué? Porque gracias a la potencia de Dios es que fui transformado de algo corruptible a algo incorruptible. Por eso dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Conociendo entonces estas cosas, hermanos, nos damos cuenta que nosotros, con la ayuda de Dios, vamos a lograr. Esta materia es cierto, en algún momento va a perecer. No lo podemos evitar, pero sí podemos evitar seguir en esa muerte que es el mundo. Sí podemos evitar esa segunda muerte dándole muerte al pecado. Y vean que hasta suena un trabalenguas, ¿verdad? Como que, hay muchas muertes, a ver, explíqueme. Pues paso a paso, hermanos, nosotros pudimos darnos cuenta que la palabra de Dios tiene secretos muy en lo profundo, que nos lo revela gracias a su Espíritu, que nuestro Maestro Cristo Jesús envió en un día de Pentecostés para que nos pudiera enseñar y recordar todas las cosas que Cristo Jesús hizo y pasó cuando estuvo en esta tierra por primera ocasión. Así que, mis hermanos, vamos a poner nuestro empeño, vamos a poner todas nuestras ganas, que como dice el mundo, si no tienes solución, ¿para qué te preocupas? Y si tienes solución, ¿para qué te preocupas? No preocupaciones, sin miedo, sin temores, que el reino de los Dios, que el reino de Dios se hace fuerte y solo los valientes lo arrebatan. ¿Quiénes son esos valientes? Pues los que le pueden hacer frente a ese pecado, los que le pueden hacer frente a ese mundo. Y entonces, hermanos, cuando logremos esto, alcanzaremos la redención de nuestras almas. Hermanos, espero que esta plática que pudimos haber tenido con todos ustedes, estudiando los diferentes, ¿verdad?, acepciones de la muerte en las Sagradas Escrituras, también nos consuele y nos llene de fe, de alegría y de gozo, que lo que esté en nuestro alcance, lo haremos. Que no se les olvide, Dios nos da la victoria por Cristo Jesús. Y claro que sí, ese texto, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. No tenemos más. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Que Dios los bendiga, hermanos, y bendiga su palabra en cada uno de nosotros. Paz a vosotros.